Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Pues saludos cordiales a todos. Ya saben que aquí no se puede decir eso de buenos días, buenas tardes ni buenas noches, porque nadie sabe a qué hora van a ver este video. Así que saludos cordiales a todos y queda para la posteridad. Hoy tenemos, sin menospreciar a los que hemos tenido hasta ahora, hoy tenemos un invitado de lujo. Me honro en recibir en este humilde podcast a don Carlos Batista. Estimado Carlos, bienvenidísimo y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Laureano. El único tema es quitarle lo de don, pero no hay problema. Un placer para mí estar contigo acá y con los amables o las personas que están viendo este podcast o que lo estarán viendo. Así que nada, a la orden y de verdad que el honor es mío. Lo del don, yo sé que a la larga lo voy quitando, pero se quita cuando el invitado dice que se quite, no lo quito yo por adelantado. Ya sabes, qué sé yo, cosas de la educación del neolítico. Yo creo que el episodio tiene un título provocativo, o al menos con esa intención lo hice yo, que fuese provocativo, pero no para provocar en sentido negativo, molestar a la gente, sino provocativo para provocar reflexión, provocar pensamiento y provocar que tengamos una tertulia interesante. Los minutos, calculo que unos 50 minutos lo que vayamos a estar aquí, y en tono distendido, en tono relajado, en tono espontáneo. Yo a cada uno de mis invitados les digo, y se lo he dicho a Carlos fuera de aire, esto no es tanto una entrevista, sino más bien una tertulia o una conversación con testigos, de la que, por cierto, todos ustedes pueden ser partícipes a través del chat. Pueden preguntar cualquier inquietud que tengan. Yo aprovecharía, porque no siempre, mucho menos yo, vamos a poder tener un viceministro de lo que sea conectados en este podcast, así que yo aprovecharía la ocasión. A mí, Dios mediante, me verán bastante, pero ministros, vaya usted a saber cuándo será la próxima vez que tengamos ministros o viceministros por estas latitudes. Así que dicho queda, y de hecho, para que vean que uno no miente, van a poder ver el chat ahí mismo. Carlos, otra manía que tengo con mis invitados, y hasta ahora esto fluye bastante bien, es que el invitado se presenta él mismo, así no ocurren omisiones ni descuidos no deseados. Así que, Carlos, estimado Carlos, ¿quién es Carlos? Pues Carlos es un mocano montecristeño, o sea, de la región norte de República Dominicana. Carlos tiene el privilegio de que Laureano de la Cruz, cuando estábamos en el Colegio San José, me dio varias clases. Carlos tiene el privilegio de que luego tuve el privilegio de que Laureano fuera mi director musical en una de las etapas más hermosas que me ha tocado vivir, de esas aspiraciones frustradas a músico, no de Laure, mía. No, mía sí, mía sí. También Sí, mía sí. es una frustración compartida y que de ahí se origina este espacio de amistad que, a pesar de algunos intervalos de tiempo sin comunicación constante o comunicación oportuna, el aprecio y el respeto se mantiene. Como dije, soy oriundo de Montecristi, muy orgulloso de mis raíces. Ya con el paso del tiempo vine, como todo lo que tenemos necesidad de emigrar, vine a la ciudad de Santo Domingo en el año 1996 y ya estamos acá. Luego de la carrera profesional que hice, que es ingeniería industrial con una mención en tecnología de alimentos, pues seguí preparándome en otros aspectos, y esto es lo que me lleva, aparte de una pasión que tengo desde muy niño, a trabajar entonces en aspectos ambientales
Y producto de ese camino de varios años a estos niveles, pues ya en el año 2020, con el cambio de gobierno acá en República Dominicana, empiezo a trabajar para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y ya por una disposición del presidente de la República en agosto del 2024, hace ya justamente un año, en este caso el 27 de agosto, o sea, pasado mañana, hace un año ya, recibo la distinción de ocupar el Ministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad de la República Dominicana, y aquí estamos, a la orden. Mi admiración por esa trayectoria. A mí Gracias. tengo esa inquietud y te la tengo que preguntar porque ahora te veo más por videollamada que presencialmente, cosas de la vida. ¿Cómo se llega a ser viceministro de Medio Ambiente? Porque parece que hay como un punto de inflexión en tu trayectoria, no sé si personal, pero sí profesional, porque parece que apuntabas a desarrollarte en otra área y de repente apareces en el área medioambiental. Eso siempre tenías esa inquietud, qué sé yo, porque hay gente que dice, no, desde que era chiquito jugaba con maticas, ¿no? El prejuicio que alguien puede tener. Pero bueno, yo no sé si era el caso, no sé si desde chiquito jugabas con maticas o tuviste una epifanía o cómo se dio eso. Cuéntanos un Sí, poco la historia hasta donde se pueda. sí, sí, no, y con mucho gusto. Y como te dije, fuera de cuando estamos planificando el podcast, esto es transparente, no tengo ningún inconveniente, y podemos tratar cualquier tema que surja, como el espacio de conversación que tenemos acá. Realmente sí, desde pequeño, mi padre trabajó, creo que mi primer contacto con los aspectos medioambientales. Mi papá trabajó durante muchos años en un proyecto muy importante que todavía existe, que es Plan Sierra, en el municipio de San José de las Matas. Viví ahí, en ese municipio, durante unos 8 años. Tengo recuerdos muy importantes de mi infancia. Ahí todavía sigo yendo. Este viernes estuve ahí rápidamente en San José de las Matas, con otras connotaciones, pues, tuvimos un incendio importante, pero sigo yendo de manera constante, tengo importantes amistades ahí, y eso llevó que con los trabajos de mi papá, la primera área protegida que yo conocí fue el Parque Nacional Armando Bermúdez, que es donde está el Pico Duarte. Entonces, digamos que desde muy niño esa espina estaba clavada en mí, pero otras cosas que puedo recordar es que de la misma manera que hay detrás de mí un mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana en mi habitación, siempre, no solamente en San José de las Matas, sino también en Montecristi, yo tenía mapas impresos. Siempre he tenido una pasión por la geografía, y mi papá y mi mamá, conociendo eso, pues me compraban en lo que había disponible en ese momento, que eran atlas geográficos. Entonces yo de ahí tomaba los mapas y con chinchetas yo marcaba algunas cosas. O sea, siempre tuve cierta inclinación hacia eso. Pero ya lo que, digamos, prepara el camino para las posiciones que ocupamos hoy día es que lo primero es que hace ya unos años, particularmente a partir del año 2007, 2008, para ser más específico, yo decido emprender un camino de conocer el país desde una perspectiva distinta, visitando cada una de las áreas protegidas que componen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana. En ese momento eran unas 70, 80 áreas protegidas, hoy día son 134. Ese camino duré varios años en él, y en lugar de ir por el mero hecho de hacer turismo o de subir una foto, no soy de subir fotos de temas personales, yo tuve acceso desde ese momento a varias páginas de lo que teníamos como internet ahí, las puedo mencionar. Una de ellas es jmarcano.com.do, la otra de ellas es la Fundación Acción Verde, que tengo una gran amistad con uno de sus miembros, que es a la vez el secretario general botánico de Santiago, el señor Nelson Bautista. Yo tengo una gran amistad, tengo una hermandad con el señor Nelson Bautista. Y esos datos técnicos que están en esas páginas web, espero que todavía estén vigentes, sirvieron de base de influencia en mí para tener cierta información técnica que me despertaba la curiosidad de luego yo visitar y conocer esas zonas. Y bueno,
en resumidas cuentas, tuve el privilegio de conocer, o tengo el privilegio, bueno, Nelson dice que soy uno de los pocos dominicanos que conoce el sistema completo. Yo me dediqué a conocerlo y a estudiarlo técnicamente, por lo menos con la información que teníamos disponible en ese momento, lo cual implica entonces que la realidad en el terreno de lo que son los sistemas de áreas protegidas, por lo menos en nuestro país, ya la he podido ver, la he podido constatar. Ahora bien, más o menos a partir del año 2017 y producto de muchas situaciones de violaciones a las leyes ambientales que estábamos teniendo en nuestro país, ustedes saben que tuvimos una etapa de mucha convulsión política, de un proceso de cierta inestabilidad que, que llegó a un punto de clímax en el año 2020. Decidí pasar de una voz pasiva a una voz activa, a fines de denunciar muchas de las situaciones y de los ilícitos ambientales que había podido conocer dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y empecé a hacerlo de manera muy frontal y valiéndome evidentemente en las redes sociales. Pero no lo hacía simplemente alzando la voz, lo hacía porque tenía información técnica que había constatado en esos procesos de visita. Entonces, digamos que ahí se dio el privilegio o se dio la diosidencia de que actores que ya estaban presentes en el gremio ambiental, en el liderazgo ambiental dominicano, se fijaron en mí y decidieron escribirme: mira, estamos viendo lo que estás publicando, ¿te interesa ser parte de nosotros? Evidentemente fue un grupo que tengo todavía una gran amistad con ellos, que se llama SOS Ambiente RD, que tiene sede en Santiago de los Caballeros, no aquí en Santo Domingo. Gente como Chino Sí, gente como María José Serrano, que es de Santiago, que trabajó muchísimo tiempo con la senaduría, es parte de la responsable del proyecto de mejoría de la cañada del río Gurabo. Yo tengo una gran amistad con ella. Hay veces que le saco un poco los pies porque este trabajo no es fácil, pero le tengo un gran aprecio, un gran respeto, es una tremenda profesional. Gente como Nelson Bautista, como la doctora Yolanda León, don Luis Carvajal, cariñosamente Cucho, que es el miembro, el presidente de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Miembros de la Academia de Ciencias se fijaron en mi trabajo y me invitaron a formar parte, en este caso a través del grupo SOS Ambiente RD. Entonces ya entré de una manera más formal a los gremios ambientales, pero ya documentando aspectos muy técnicos, no simplemente alzando la voz de que la cosa está mal, de que ustedes no sirven. No, esa no era la connotación. La connotación tenía que ver con un sentido mucho más técnico. Eso implicaba muchos viajes al campo, muchos días sacrificando el tema de la familia, pero eso me despertaba pasión porque entendía que era un buen aporte como sociedad civil para el país. Luego de ahí emprendimos, como parte de ese grupo, un ciclo de charlas a nivel nacional, tanto a nivel universitario como a nivel de colegios, como a nivel de instituciones que lo requerían, tratando las problemáticas ambientales de la República Dominicana, y qué pasos debíamos seguir como país. Y eso provocó que tuviéramos entonces un alcance mayor, y luego se nos invitó, o se me invitó, a formar parte, todavía lo soy, a mucho orgullo, de lo que se llama un movimiento que reúne los principales miembros del gremio ambiental, que se llama la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, que es un órgano que hoy día tiene un acuerdo firmado con el presidente de la República para la veiduría del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para velar que todo lo que se haga acá desde este ministerio esté cumpliendo con la normativa vigente. Entonces, como parte de ese programa, de ese ciclo de charlas que nos tocó llevar a cabo en ese entonces, en el año 2019 recibimos una invitación de la hoy primera dama de la República Dominicana. Es algo que siempre voy a agradecer, quizás una distinción muy grande para ese momento. En ese momento era la esposa del candidato. Me seguía por las redes sociales, o nos seguíamos por las redes sociales, y veía parte de nuestro trabajo, y recibimos un día un mensaje
donde se nos proponía que montáramos una de estas charlas para impartirla en un evento a la juventud del partido opositor en ese momento. Para no extenderme mucho, eso fue una discusión muy amplia porque nosotros somos un órgano apolítico. Y bueno, mira, ir a dar una charla en algo que tiene que ver con un partido político nos puede marcar. Sin embargo, la mayoría decidimos que como era un aporte de la sociedad civil, pues siempre y cuando la charla o el conversatorio se mantuviese dentro del tema ambiental y no se politizase, pues que no había mayores inconvenientes. Entonces así se le hicimos comunicar a la hoy señora primera dama y aceptaron. Ese evento se montó, fue de altísimo nivel, lo hicimos en Blue Mall, que es la plaza gigante esta que está acá en el salón de Hard Rock Café, en la avenida Winston Churchill. La charla quedó muy bien. Ese día esa señora tuvo la gentileza de darme su contacto personal y a partir de ese momento en mí, digamos que todo cambió. Digamos que afortunado, desafortunadamente, dependiendo de la manera que alguien lo quiera ver, pues ya un año después, el entonces candidato llega a ocupar la presidencia de la República Dominicana y en un mensaje que le escribí a la hoy señora primera dama, como un gesto de agradecimiento y de felicitación, hay un mensaje que nunca lo he borrado, lo tengo en un screenshot que me dio las gracias y me dijo, te necesitamos. Y le dije, estamos a su orden. Y lo otro ya ha sido historia. Luego de ahí se concertó una reunión con nuestro extinto ministro Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, en su oficina privada, por la interacción de la hoy señora primera dama, que se concretó en que yo que pasara a formar parte como un asesor técnico directo del ministro de Medio Ambiente o del Ministerio de Medio Ambiente, directamente del despacho del ministro. Y así empecé el 16 de agosto del 2020. Me mantuve en esas funciones. Ahí lamentablemente sucedió la tragedia del 6 de junio del 2022, donde el entonces ministro fallece de manera muy trágica. Llega la señora vicepresidenta de la República de manera temporal por disposición del presidente de la República. Ahí me mantuve también ayudando en algunos procesos. Llega entonces el ministro Seara Hatton, Miguel Seara Hatton, que durante los ciclos de charla tuve el privilegio de conocerlo por la situación del tema de Blue Mall que comenté, y seguí contribuyendo como su asesor. Y ya entonces, en agosto del 2024, con la llegada del nuevo ministro Paino Enríquez, que ya lo conocía por otros temas, me invitó a formar parte de su gabinete, lo cual ha sido la distinción más alta que he recibido, no solamente a título profesional, sino también a nombre de la familia. Yo le pedí que me diera un chancecito para conversarlo, consultar la voz de la experiencia, que es mi papá, porque mi papá es pensionado del Estado Dominicano a través del Banco Agrícola, o sea, tiene experiencia del Estado. Y la respuesta de mi papá fue, ¿y qué es lo que usted está pensando? Si el más alto honor que un ciudadano puede recibir es trabajar por su país. Entonces ahí di el sí. Y con mucho orgullo puedo decir, ustedes saben que una posición de viceministro a este nivel es una posición netamente política, pero yo no tengo un trabajo político como el que se acostumbra a hacer en la República Dominicana. Sí contribuí en algunos aspectos porque luego se me pidió que aportase mis conocimientos en el capítulo 26 del programa de gobierno a partir del año 2020, que es el capítulo de medio ambiente. Entonces ahí hay aportes técnicos que están un tanto influenciados por nosotros, porque no era yo solo, sino un grupo de ambientalistas que contribuimos a lo propio, de igual manera con el plan de gobierno, el programa de gobierno del año 2024. Entonces, ese es más o menos de manera resumida lo que hoy día nos tiene hasta acá, donde ya en esta posición tenemos un año. Tremenda historia. Tremenda historia. Esto es como para despertar la fe en las hadas, en las brujas, en el más allá y en el más acá. O sea, Muy tremenda sui historia. generis, de verdad que sí. Muy sui generis. Totalmente.
Has dicho algo, bueno, has dicho muchas cosas importantes en el camino, pero he tomado nota de una de ellas porque para lo que uno pretende, que es educar un poco en cuestiones medioambientales, me ha parecido fundamental. Carlos, ¿nos podrías decir, porque me imagino que hay un protocolo para eso, cómo se determina que una determinada área del país se convierta en área protegida? ¿Eso cómo se hace? Mira, es un aspecto muy importante porque hemos cometido grandes errores en el pasado. Te dije que aquí vamos a hablar de manera transparente de estos temas. Pero sí, realmente hay un protocolo detrás. Eh, Hay, dependiendo de las políticas ambientales que el Estado esté considerando en ese momento, hay aspectos que se tienen que considerar. Desde mi perspectiva, tenemos situaciones pendientes por corregir dentro de lo que actualmente es nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A grosso modo, resumo, nuestro sistema tiene una base normativa muy fuerte. Por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución dice que existe el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que es irreductible y que los terrenos que son propiedad del Estado que están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas tienen carácter de intransferibilidad, o sea, nadie nos lo puede quitar. Es una base normativa muy fuerte. Y también existen dos leyes principales que los regulan. La primera es la ley 6400, que es la Ley General de Medio Ambiente, que para mí es una de las leyes más fuertes que tenemos en este país. Es muy robusta, tanto así que 25 años después este ministerio no tiene la capacidad de poderla ejecutar en toda su dimensión. Es una ley muy poderosa. Y esa ley mandó a su vez la creación de una ley sectorial, que es la que define o manda el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces ahí hay una serie de protocolos que se deben cumplimentar, que deben tener un acompañamiento técnico en todo momento para la creación de áreas protegidas. Entonces, pero les voy a poner un ejemplo. En noviembre de 2024, ya yo estando como viceministro, promulgamos la última área protegida, que es el Parque Nacional Hoyo del Pino, que está ubicado entre las provincias de Monseñor Noel y La Vega, y cubre una parte importante de la cuenca media del río Yuna, la cuenca media alta. Esa área protegida nosotros duramos 3 años y medio aproximadamente haciendo levantamientos técnicos, porque la política del Estado Dominicano hoy día es la protección de las fuentes acuíferas. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? Aquellos lugares del territorio nacional que todavía no forman parte del Sistema Nacional de Área Protegida y que tienen una importancia fundamental desde la perspectiva de la protección del recurso hídrico, son aquellas que todavía podemos considerar para un levantamiento como áreas protegidas, o sea, partiendo desde las cuencas hidrográficas. Todos sabemos que sin agua, y todos sabemos la situación muy lamentable que está pasando en la península ibérica, de esas sequías extremas que han diezmado las reservas de agua de España. He tenido el privilegio de visitar en un par de ocasiones y acompañé a varios amigos que me hicieron el favor de llevarme a conocer un poco de esta situación. Y nosotros tenemos todavía el privilegio como República Dominicana de tener importantes zonas con cobertura, con bosques húmedos muy importantes. Aproximadamente el 22% de nuestro territorio todavía tiene bosques húmedos, amén de otros tipos de bosques, por lo cual el componente hídrico es fundamental. Entonces, hoy día la política del Estado Dominicano es la protección de las cuencas hídricas, para que entonces los beneficios que generan nuestras áreas protegidas, que nosotros le llamamos técnicamente servicios ecosistémicos, sean los que vengan a beneficiar entonces el desarrollo del país de manera sostenible. Por ejemplo, el recurso principal o sea, existen servicios ecosistémicos tangibles e intangibles. Entonces, entre los tangibles, entre lo que podemos ver y podemos tocar, el principal es el agua. Y una cosa que la gente quizás no conozca es que aproximadamente el 85% de las cuencas hidrográficas de los más de 4.000 ríos que tiene la República Dominicana están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. O sea, desde el punto de vista de la función hídrica, la garantía del agua de este país es el sistema de áreas protegidas. Pero si a eso vamos ahora con el tema de cambio climático, la parte de captura de carbono, aproximadamente el 80% de los bosques naturales de la República Dominicana, 75%, 77% aproximadamente, están hoy día dentro del sistema de áreas protegidas, lo cual implica entonces que este factor importante para la mitigación del calentamiento global
y el secuestro de carbono también tiene una base fundamental en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y así sucesivamente. Entonces, también desde la perspectiva de la conservación del endemismo de nuestra isla, que es una isla muy particular, tiene un gran endemismo, y lo peor es que está subdividido en zonas, porque en el pasado, cuando la isla fue emergiendo, estaba subdividida por canales marinos, o sea, por ejemplo, Sierra de Boruco, que es la provincia de Pedernales, estaba completamente aislada del resto del país por un canal marítimo que empezaba en Barahona y terminaba en lo que hoy es Puerto Príncipe, la capital de Haití, y que como parte de ello todavía queda lo que es la olla del lago Enriquillo. Pero de igual manera, la cordillera septentrional, que está al norte de Santiago, todo el Valle del Cibao, en su momento fue un canal marítimo. Entonces, lo que es la península de Samaná y la cordillera septentrional estaba separada, era otra isla, y le llamamos técnicamente las paleoislas. Eso generó un endemismo muy distinto entre las tres cordilleras, septentrional y Sierra de Samaná, central y Sierra de Boruco, que son completamente distintas. Entonces, también desde la perspectiva de conservar ese endemismo nuestro, es una política ambiental, el mandato de la protección de esos ecosistemas y la posibilidad de la creación de nuevas áreas protegidas en base a esa política gubernamental pendiente. Carlos, desde Twitter, de Estroncio, desde España, pregunta si las normas de protección permiten a la población usar los recursos de estas zonas protegidas eficientemente. Sí, sí, definitivamente. Ahora, le puedo responder con absoluta transparencia a Destroncio. Si bien la ley lo permite, no necesariamente en el terreno se está ejecutando de esa manera. En el pasado se permitieron muchos procesos de invasiones o procesos al margen de la ley dentro del sistema de áreas protegidas. Eso creó unos pasivos ambientales que todavía los tenemos, pasivos de minería, pasivos de agricultura ilegal, pasivos de ganadería, que todavía tenemos algunos de ellos vigentes en el sistema y que poco a poco el Estado Dominicano tiene que ir afrontando. Entonces, si bien la ley lo dice claramente cómo es que se tienen que aprovechar esos recursos, no necesariamente en el pasado se implementó de manera adecuada esa ley. Bueno, Destroncio, espero que te des por respondido. La verdad que la pregunta era muy buena. Carlos, bajando a un nivel un poco más básico. Si yo, por ejemplo, ciudadano de a pie, porque también soy una persona sensible a las cuestiones medioambientales, entiendo que el valle que está al lado de Loma Pico no sé qué, vamos, me lo voy a inventar para que nadie malinterprete esto. Entiendo que esa zona debe ser una zona protegida. Yo como ciudadano de a pie, ¿qué puedo hacer? Hay un formulario en la página web del ministerio, puedo hacer una solicitud. ¿Cómo se pone en marcha un protocolo desde el punto de vista de un ciudadano? Sí, bueno, han habido varias propuestas que han provenido de declaratorias de áreas protegidas, que han provenido de la sociedad civil. Nosotros hicimos algunas en su momento. De por sí, hay dos de las que estamos trabajando hoy día que fueron primero discutidas con la sociedad civil. El ministerio tiene diferentes mecanismos para hacer esas propuestas. Hay un depósito directo de algún tipo de propuesta. También ahí el ministerio tiene una aplicación que se llama Línea Verde. Se puede descargar tanto de las dos tipos de plataformas digitales como son Android y Apple. Y por ahí no solamente subir las denuncias, sino cualquier tipo de propuesta de cómo accionar ante cualquier tipo de solicitud se pueden canalizar por ahí, pero así como también cualquier tipo de solicitud para un estudio que se requiera en una determinada área, o mira, encontré esta especie, no sé lo que es, vengan, ayúdenos. O sea, es muy, tenemos contacto permanente a través de esas plataformas, amén también de los contactos directos con todos nosotros. También las redes sociales del ministerio sirven para mucho, y a través de esos canales se pueden hacer muchas declaratorias. O sea, dicho en otras palabras, y para que la gente se anime, que acercarse al ministerio o escribir a través de las redes sociales al ministerio no es perder el tiempo. Alguien lee lo que uno escribe. Sí, definitivamente, genera una respuesta. Esas respuestas se ven aquí. Hay algo que me gustaría aprovechar para decir.
la realidad es que los tiempos a nivel de los estados no necesariamente son los mismos o los que el público quisiese. Eh, lo primero son hay que entender las cuestiones burocráticas de una institución gigante como lo es el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene alcance nacional. Nosotros tenemos 10.000 empleados en todo el país. Es una institución muy grande. Y lo otro es entender cómo funcionan las normativas que interactúan, por ejemplo, al interno entre las diferentes áreas temáticas. Este ministerio tiene 6 viceministerios y deben interactuar así. Entonces, hay veces que la gente se desespera un poco y dice, mira, no me da respuesta oportuna, no me da respuesta a tiempo. Y si a eso le sumamos entonces la escasez típica de recursos económicos, presupuestarios o recursos logísticos o de gente o de talento humano que tenemos como país en vía de desarrollo, pues te crea, digamos, un buen malestar en la población que percibe entonces una respuesta escasa o nula en muchas situaciones que se presentan en el territorio. No obstante, sí les puedo decir que a nivel técnico he tenido el privilegio de compartir y de estar con otros equipos de trabajo de ministerios de países hermanos en el mundo. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún ministerio del mundo, salvo las experiencias de países que tienen ya muchos años. Este ministerio apenas tiene 25 años, lo cual se puede ver mucho, pero a nivel de la institucionalidad realmente no es gran tiempo. Y lo otro es que en el pasado hemos tenido, voy a ponerles un ejemplo, este ministerio lo más que duraba un ministro, lo más que ha durado es 2 años. Esa inestabilidad desde la cabeza del ministerio te genera una situación grave de un cambio de política o de un cambio de visión cada 2 años. Y un país, para desarrollarse de manera adecuada, no puede estar a expensas de lo que piensa cada ministro que llega en un momento, sino que tiene que regirse bajo un plan institucional, bajo una estrategia de desarrollo nacional que no necesariamente sucedía en el pasado. Ahora estamos tratando de hacer lo propio. No obstante, eso no quita que en el futuro, es uno de los temores que siempre hemos tenido, característicos de nuestros países que cambian, o sea, bajo nuestro modelo de democracia hay cambios importantes a nivel del tren gubernamental, que por lo menos procuremos asegurar mínimamente la continuidad del Estado y el respeto a las estrategias de desarrollo previamente definidas. Carlos, esa es una pregunta difícil. ¿Qué has aprendido siendo viceministro? Porque la gestión medioambiental, evidentemente, y no puede ser de otra manera, se ve diferente siendo ciudadano, por muy comprometido que seamos como ciudadanos, que siendo parte de la administración pública. Siempre, pues, estoy seguro que has descubierto cosas que no sabías. Yo no sabía que esto se hacía así o que existía esa visión, etcétera. Evidentemente algo que puedas decir. ¿Qué has aprendido desde que estás del otro lado de la ciudadanía? Hay una parte de la ciudadanía que estamos para pagar impuestos y obedecer, pero hay otra parte de la ciudadanía que está para tomar decisiones, gestionar y ejecutar. Sí. Tú, evidentemente que todo el que llega a ministro conoce las dos partes, porque nadie nace siendo ministro. Primero eres ciudadano y después llegas a ministro. Sí. Entonces, ¿qué has aprendido? Una sola cosa que hayas aprendido siendo viceministro. El privilegio que esto representa de tener en tus manos la responsabilidad de tomar decisiones en favor de tu país. Es quizá lo que más me ha dado, o sea, digamos, el peso de esta posición. No sé en el pasado para qué pretendían utilizarlo. Yo estoy totalmente enfocado en ¿cómo les explico? Los sistemas de áreas protegidas del mundo son la base de la existencia y de la continuidad de la existencia de nuestro país. Lo mismo sucede para el sistema de área protegida de España. Nosotros todos somos firmantes a través de Naciones Unidas de un convenio con la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, lo cual implica que los sistemas de áreas protegidas de la inmensa mayoría de los países del mundo tienen exactamente la misma base. Y la función principal es la conservación de esos ecosistemas que van a permitir
la generación de esos servicios ecosistémicos que les decía ahorita y la conservación de nuestros espacios naturales para garantizar la continuidad de nuestros países. Simplemente si a nosotros se nos acabó el agua, podemos cerrar el país y no sabemos por dónde vamos a coger. De igual manera, si eliminamos por completo, por ejemplo, estas grandes situaciones de incendios forestales que están sucediendo en nuestros países, Europa ha sido un ejemplo muy lamentable, muy funesto de grandes incendios forestales. Ahora lo estaba viendo en el noroeste de España. De igual forma, en Canadá, el equivalente que se había quemado hasta hace 2 semanas de los bosques canadienses equivalía al tamaño de la República Dominicana. Eso es mucho decir. En bosques quemados, de igual forma en Italia, de igual forma en Grecia, tanto en Rusia. Tenemos que ver el mundo como un único planeta, sin importar las diferencias geopolíticas. Es muy lamentable. Sin estos sistemas, nosotros simplemente dejamos de existir. Entonces, quizá la principal moraleja que he tenido de ocupar esta posición es el peso de la responsabilidad que tiene. En mi caso, por ejemplo, tengo la responsabilidad de controlar, junto con mi equipo, el equivalente al 26% del territorio de la República Dominicana y el 30% del territorio marítimo. Marítimamente, la República Dominicana, en el mar, es mucho más grande que en tierra, su espacio marítimo, su territorio marítimo legalmente. Y de ese territorio nosotros tenemos protegido aproximadamente el 30,8%, lo cual también es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, es un peso muy fuerte que se siente. Y le quiero poner un ejemplo. Este viernes tuvimos un incendio muy importante en Parque Nacional Armando Bermúdez, del lado de la provincia de Santiago, y estábamos con el ministro en unos eventos. En la semana pasada este ministerio cumplió 25 años y el ministro decidió que lo celebrásemos en una de nuestras áreas protegidas en Puerto Plata, en este caso el Monumento Natural Saltos de la Damajagua, hermosísimos, y que está sustentando una parte importante del turismo de cruceros que llega a esa provincia. Y ahí nos enteramos de que el incendio estaba bajo amenaza de salirse de control. Y bueno, ahí cambió toda la temática y tomamos un helicóptero y arrancamos para el incendio. Totalmente fuera de planificación de nuestras agendas. Y para no extenderme mucho, nos pasamos viernes, sábado y domingo trabajando todo el día de manera tal en que pudiésemos garantizar la presencia de todas las brigadas de incendios forestales, de nuestros bomberos forestales, guardaparques y la logística necesaria para que ellos pudieran entrar al Parque Nacional y hacer los trabajos de extinción. Afortunadamente, producto de ese esfuerzo y de igual forma, como yo le llamo cariñosamente, el bombero mayor mandó la lluvia y entre las líneas de control para contener el incendio, cuando se establecen líneas de control, parte de los privilegios que he tenido de estudiar muchas cosas es que también hice los cursos técnicos de bombero forestal. Es una carrera muy distinta a la del bombero estructural, que es el que todos conocemos en nuestras ciudades. Es totalmente distinta y técnicamente muy compleja. Parte de la estrategia, cuando se verifica el perímetro del incendio, es el ataque para contenerlo. Entonces, la mayoría de los casos, lo mismo sucede en el sistema de extinción de incendios forestales del gobierno español. Se rodea o se encierra el incendio a través de trochas para liquidar o eliminar el combustible, que es el que aviva el fuego. Todos sabemos que el fuego necesita 3 componentes: oxígeno, una chispa y el material combustible, que en este caso es la madera. Entonces, si eliminamos uno de esos, pues automáticamente lo estamos aniquilando. Entonces, habíamos trazado la estrategia, se había rodeado el incendio, pero una cosa es rodearlo y otra cosa es esperar a que él termine de consumir todo el combustible que está en ese perímetro que se definió para que se quemara. Afortunadamente vinieron las lluvias y aniquilaron todo. Ayer en la tarde ya teníamos todo totalmente aniquilado, un incendio que por la magnitud y la complejidad que tenía, por lo escarpado de ese parque nacional, pudimos haberlo peleado durante 7, 10 días y lo pudimos aniquilar en 3. Entonces ahí tú sientes el peso. El Parque Nacional Armando Bermúdez es quizás una de las 3 principales áreas desde la perspectiva de la producción hídrica.
ahí nacen fuentes acuíferas importantísimas como los ríos Yaque del Norte y Yaque del Sur, es ahí que nacen. Entonces la gente lo conoce por Pico Duarte, pero realmente hay una connotación desde el punto de vista del recurso hídrico muy particular para ese parque nacional, por lo cual todo el esfuerzo para su conservación nunca va a estar de menos. Ahora le voy a preguntar por un lado a Carlos y por el otro lado al viceministro la misma pregunta para ver si los dos opinan lo mismo. ¿Qué pensó el viceministro y qué pensó Carlos cuando vio que Estados Unidos se salía de los acuerdos de París? Si el viceministro no puede responder, pues lo Sí, claro, con entenderé. todo gusto, no hay ningún Ah, inconveniente. No hay ningún inconveniente. Mira, como decía ahorita, ¿cuál quiere que te responda primero? no sé, ahí no tengo preferencias. Yo Ok, quiero conocer la opinión de los dos, pero en fin. perfecto. Va primero la del ciudadano. Es increíble que hoy día, con tanta ciencia que hay, incluso hace años atrás, la modelación de los efectos de cambio climático recibió un premio Nobel, porque ya fue probado en ese instante por la ciencia. Y es increíble que la nación, que se supone que es la primera potencia del mundo, la que tiene las principales o tiene alguna de las principales universidades del mundo, o sea, la que está como punta de lanza en muchos procesos de hacer ciencia, decida retirarse de lo propio. De verdad que lo vimos como una locura, esto a título personal. Y todavía, como ciudadano, me cuesta creerlo. De verdad que sí. Porque una nación donde se supone que es mucho más desarrollada y estructurada que la nuestra, que tú tengas líderes que, que por creencias personales dejen de lado la ciencia, de verdad que está fuerte, Laura. Está muy fuerte ese tema. Como viceministro, entonces, evidentemente como país, eso nos causa una serie de situaciones porque a través de la Agencia de Cooperación Norteamericana, que es la USAID, República Dominicana también es o era beneficiaria de importantes proyectos de recursos y evidentemente se han perdido, no solamente para la parte de medio ambiente, sino también seguridad nacional, economía, agricultura, seguridad alimentaria, infraestructuras. Hay muchas cosas ahí que como país hemos dejado de percibir, pero la otra connotación muy importante es que lo que quizás era el principal escenario de conversación de los países para la toma de decisiones de la perspectiva ambiental es la conferencia de las partes sobre cambio climático, que se celebra anualmente. Este año toca en Brasil y que de repente Estados Unidos, que es el principal o uno de los principales sponsors de esto, decida salirse del Acuerdo de París, pues cambió por completo el panorama internacional en esa perspectiva. Y eso ha ido generando que poco a poco las naciones se vayan enfocando hacia el aspecto de la conservación de la biodiversidad, que a final de cuentas tiene un poco que ver también con el componente de cambio climático, porque como dije ahorita, parte del amortiguamiento del problema de cambio climático se concentra en la mejoría de nuestros bosques. Entonces es como que le estamos buscando la vuelta, pero ahí vamos, creo desde mi perspectiva como viceministro que vamos a perder un tiempo importante en lo que hacemos el mundo completo, ese ajuste para poder lograr los recursos suficientes, porque esto es con dinero, Laura, con mucho dinero. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos un documento diagnóstico muy importante que se llama la estrategia 30x30. Somos firmantes del convenio del protocolo de CUMNI-Montreal, que es el convenio de diversidad biológica, tiene alcance mundial. Todos los países de Naciones Unidas fueron suscribientes del mismo. Hicimos ese estudio bajo ese convenio y arrojó que la República Dominicana tiene que restaurar aproximadamente 4.500 kilómetros cuadrados de bosques para estar en una condición ideal que le permita entonces establecer planes para mitigar los efectos de cambio climático. Y nosotros no estamos ni siquiera un 10% de la capacidad de poder abordar esto, porque eso implica muchos, miles y miles y miles de millones de pesos para poder entonces crear las condiciones, los viveros, las plántulas, las brigadas, las conversaciones importantes y los procesos de conversaciones con las comunidades
para que cambien el modelo de agricultura de subsistencia, de ganadería de subsistencia, y permita que vayamos a sembrar y que ellos se conviertan en los cuidadores de eso. Si eso no se logra, podemos sembrar todos los árboles que quedamos como país, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo. Y de que crezcan un poquito, que le vean cierto nivel de aprovechamiento, lo van a cortar para hacer carbón o para aprovecharlo para madera, y después que estén cortados, entonces vuelvo otra vez a la agricultura o vuelvo otra vez a la ganadería. Lo mismo pasa en el mundo entero. No hay país que se salve de eso, en mayor o menor medida, pero a todos nos pasa lo mismo. Entonces, que tú pierdas una parte importante del aporte de recursos que tú estabas recibiendo para poder luchar un poco o aumentar tu perspectiva, te pone en una situación muy difícil. Y creo que como viceministro es el reto principal que tenemos hoy día para poder cumplir o para poder, digamos, alcanzar alguna de las metas que nos pusimos producto de estos importantes documentos diagnósticos. Hoy día la ciencia, la mayoría de las cosas ya las tenemos por escrito, están demostradas, y lo que nos falta es capacidad tanto económica como logística para poderlas lograr. Si yo no he entendido mal a Carlos y al viceministro, yo entiendo que los dos están a favor de acuerdos multilaterales para luchar contra el cambio climático. Totalmente. Y quiero ponerte un ejemplo, Laureano. Yo estuve recientemente en Corea con un proyecto, Corea del Sur, una nación ultra desarrollada, ultra organizada, que viene de unas tragedias importantes. Ambas Coreas fueron prácticamente totalmente destruidas, producto de la guerra, y Corea del Sur ha sabido levantarse en 40 años y convertirse en una nación desarrollada. Cuando estuve por allá, una de las cosas que me sorprendió es que todos sabemos el flagelo del sargazo que nos está impactando duramente hoy día en nuestras playas. La principal fuente de divisas hoy día de la República Dominicana es el turismo de naturaleza, y principalmente lo que vendemos es sol y playa. Pero cuando un turista llega y encuentra la playa rebosada de sargazo, pues dice, mira, ya la playa no es azul, ya esto no me gusta. O me voy de aquí, o mi experiencia es negativa, o llévame a otro sitio, llévame a otro lado del país donde no tengamos este flagelo del sargazo. Pero cuando estuve en Corea me di cuenta que también un país que está tan al norte del hemisferio norte, bueno, haga la redundancia, de la parte norte del planeta, también les está llegando sargazo. Y tú dices, oh, mira, pero de igual, si tomamos como referencia los grandes incendios forestales que están afectando el mundo entero, o sea, nadie hoy día, ningún país del mundo hoy día está exento o se libra de los efectos de cambio climático. Ningún país. Los aumentos de temperatura por igual, el deshielo de las capas polares y la Antártica por igual. Entonces, ese aumento de los niveles del mar, el aumento de la potencia de los huracanes, no solamente a los países que estamos en mayor riesgo de vulnerabilidad, es que nos va a impactar al mundo sin importar el tipo de sociedad que lo componga, sea desarrollado o no. La única alternativa a este flagelo es que busquemos soluciones de manera unificada. Los países pobres, los países en etapa de desarrollo media como el nuestro, y los países desarrollados. Entonces no hay otra alternativa. Nadie está en una frontera aparte del mundo, nadie está fuera del planeta que se vaya a salvar de esto. Todos estamos metidos, en este caso, en el mismo cajón. La atmósfera no conoce de fronteras, por Para poner un nada, ejemplo. Y si no entendemos para esta nada. parte, eso del patriotismo y el nacionalismo nos va a servir de muy poco. El patriotismo ambiental simplemente no debe existir. Incluso yo me atrevo a decir que muchas políticas, yo tengo que ser muy, muy cuidadoso con esto. Usted sabe, tú sabes bien, Laureano, la connotación que se le da al tema haitiano. Hay importantes diferencias culturales, hay importantes diferencias geopolíticas. Ellos tienen una situación muy compleja hoy día, perdieron su capacidad de sostener su democracia. No obstante, desde el punto de vista ambiental, lo que pasa de aquel lado afecta a este país. Ellos tienen procesos de desertificación iniciados que están afectando parte de nuestra frontera. Su muy bajo nivel de poder adquisitivo de su gente les conlleva que su principal fuente para cocinar sus alimentos es un tema de supervivencia, de sobrevivencia, es el uso del carbón. Bueno, pues se han quedado sin bosques y yo tengo que comer. Entonces, si te pones en los zapatos de ellos, van a buscar el carbón donde sea. Entonces, están viniendo
a la frontera dominicana de manera ilegal a cortar ese carbón para llevarse para aquel lado. O sea, las decisiones políticas que como Estado dominicano debemos tomar no solamente son para República Dominicana, sino también que tenemos que considerar los otros 20 y tantos de miles de kilómetros cuadrados que son el territorio haitiano. Pero voy más allá, la decisión desde el punto de vista hídrico. La principal fuente de agua de los hermanos, de nuestros vecinos haitianos, nace en la República Dominicana, es el río Artibonito, y nace dentro de un área protegida, que es el Parque Nacional Nanga de Maco. Entonces, desde esa perspectiva, si por ejemplo, si el Estado dominicano falla, si yo como viceministro o este viceministerio falla en la protección de ese importante parque nacional y lo deforestamos y perdemos la capacidad de captura hídrica y se seca la principal fuente, la principal represa de Haití, que se llama Lago Peligre, que es su presa, es la única que tiene generación eléctrica en este momento, ¿qué va a pasar? Se va a producir una estampida, una migración insostenible para cualquier país, porque la gente va a emigrar para sobrevivir, que es lo que ya está sucediendo, pero en menor escala. Entonces, nadie quiere verse ante una situación de un evento masivo. Entonces, la planificación de la política de Estado desde el punto de vista ambiental trasciende la frontera de un país. Tenemos que pensar como un solo planeta. Lo mismo sucede para Estados Unidos, lo mismo para Europa, que está viviendo una situación importante de migración por necesidad, principalmente del norte de África. Es muy lamentable. Lo mismo la situación geopolítica del este de Europa. Eso genera muchos problemas, no solamente para Europa, sino también para otras partes del mundo, porque estamos todos interconectados y dependemos mucho de las materias primas que se producen en esos países. Hay un intercambio ya en el mundo entero. Entonces, la planificación, si no la hacemos de manera unida, simplemente vamos a sucumbir. Carlos, nos vamos acercando al final, porque el tiempo en estas tertulias vuela, pero no quiero terminar sin preguntarte, eso es un dos en uno. ¿Cuál es tu mayor logro como viceministro y qué es lo que te queda por lograr también como viceministro? Ese es un dos en uno. Sí, mira, una pregunta muy importante porque en este primer año hemos tenido muchos logros, pero quizás es más importante la recuperación de la confianza de nuestra gente. De verdad, eso me llena de mucha satisfacción cuando estoy en el territorio. Yo soy muy de estar en el territorio, incluso en mi agenda los viernes no se pone trabajo de oficina porque yo voy al territorio. Estoy constantemente en el territorio. Y cuando tú conversas con la gente y te dices, wow, mira, siento que me siento bien representado. De igual manera, cuando tengo intervenciones con sociedad civil y me dice, wow, Cao, sabemos que contigo ahí se va a lograr algo en favor de nuestro SINAP porque estaba muy abandonado. Todavía tenemos muchas cosas que mejorar para dignificar a nuestros guardaparques, que son los héroes que están ahí arriba cuidando esos espacios naturales protegidos. Esa es la primera. Y la segunda es que yo me empeñé desde el principio de la gestión en un aspecto muy importante que se había perdido hace 15 años, y es capacidades. Si nuestra gente no tiene conocimiento, tú no puedes cuidar lo que no conoces. Entonces yo estoy muy enfocado, apenas el primer año vamos a llegar al equivalente al 50% de nuestros empleados del SINAP, del Sistema de Áreas Protegidas, que tenemos 1.200 guardaparques, y muchos de ellos que fueron cambiados a partir del año 2020 no había siquiera recibido una sola capacitación. Yo estoy sumamente empeñado en esto, porque si yo no te enseño lo que tú tienes que cuidar, yo no te puedo exigir resultados para que tú lo cuides. Si yo no te doy las condiciones básicas para que tú lo puedas cuidar, ¿cómo entonces yo no tengo cara para exigirte un resultado? Yo tengo que darte las condiciones básicas para que tú puedas hacer el trabajo. Y vaya trabajo. El trabajo de salvaguardar lo que son los espacios naturales que garantizan la sostenibilidad de un país. Entonces, ese quizás es mi principal logro de este primer año. Lo otro, estamos enfrascados en un programa masivo de mejora de infraestructuras. En nuestro sistema de áreas protegidas tenemos aproximadamente 250 infraestructuras distribuidas por todo el país, que son las que le dan alojamiento a nuestros administradores y guardaparques. Estaban en su mayoría colapsadas. Todavía hoy día no tenemos comunicación total país. Ese es otro aspecto que estamos trabajando en la mejoría de la comunicación, que a través de un sistema de radio, que por cierto tengo uno aquí, que con él desde mi casa
era que yo estaba dando seguimiento al incendio las veces que no fui a Mata Grande. Es lograr que todo el sistema, que ya sea yo o el ministro desde aquí, prenda la radio y diga, me quiero comunicar con Sierra de Bauruco, que está en Pedernales en la frontera, y que con esta radio yo me pueda comunicar con ellos para tomar decisiones importantes que ocurren, las situaciones se presentan en el segundo que menos te lo esperas. Entonces, esa es otra acción que estamos trabajando ya para recuperar la conectividad del sistema de área protegida, porque hay un componente muy importante en la toma de decisiones. Y lo último, que como meta tengo, es lograr la automatización de los servicios, porque esto es un área de servicio. El sistema de área protegida está para el servicio de la gente. Entonces, servicios para actividades de ecoturismo, los servicios de permisología bajo la ley, acá lo hemos encontrado completamente manuales. Y eso ya para un Estado que procura ser moderno y avanzar como el nuestro es simplemente insostenible. Es una carga de trabajo insostenible que la única forma de avanzar es llevarla a la automatización. Y estamos empeñados en eso. Bueno, mañana inicio una serie de mesas de trabajo para lograr eso. Y lo vamos a lograr. Bueno, pues ahora sí estamos llegando al final. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo que me has dedicado y que has dedicado a todas las personas que se han conectado. Pero antes de que nos vayamos, me gustaría que dejases, porque yo sé que eso es muy importante, que dejases aquí grabado como un mensaje final, una reflexión, una exhortación, un pensamiento que a la gente le sea fácil de interiorizar y, y que a lo mejor sirva para entender un poco mejor lo que se hace desde un ministerio tan importante como en el que tú trabajas. Mira, te lo voy a responder la parte del tema de este podcast, que es ecologismo, modo, sostenibilidad o sensibilidad social. Yo le quiero invitar a la gente a que procuren el conocimiento necesario, o por lo menos el conocimiento mínimo, para que todos podamos luchar, porque todos tenemos el derecho, pero también tenemos la responsabilidad de velar por nuestros recursos naturales. Por lo que dije ahorita, si desapareció el recurso natural, voy a desaparecer como ser humano. Y luego que desaparezcamos, la naturaleza se va a recuperar y va a continuar en otra perspectiva, pero va a continuar. Nosotros necesitamos que el tema de medio ambiente deje de ser una moda o deje de ser un tema de momento cuando ocurre una calamidad y se convierta en un tema transversal de nuestra sociedad, no solamente la de República Dominicana, la del mundo. Porque si no tenemos la capacidad de luchar de manera conjunta por todo esto, no hay forma alguna de doblarle el brazo a un gobierno. Yo recuerdo los eventos de la Plaza de la Bandera el 27 de febrero del año 2020. Eso fue uno de los pocos ejemplos en que como sociedad nos podemos unir y plantárnosle al gobierno de turno para que sepa que hay una sociedad que está atenta a que si toma una mala decisión, se la vamos a cobrar o se la vamos a sacar en cara. Y esa es mi invitación. Si no tenemos el conocimiento mínimo para abordar ciertos temas y para decir, mira, lo que está haciendo está mal y hay que hacerlo así, así y así, simplemente no vamos a avanzar ni como país ni como sociedad del mundo. Ese es mi mensaje final. Pues anotado queda. Lo has dejado ahí arriba, inconmensurable. Simplemente reiterarte mi agradecimiento a todas las personas que se han conectado y decirles, para quienes siguen este podcast, que seguimos a la búsqueda y captura de invitados de calidad humana y profesional, que son los que normalmente ustedes van a ver en este podcast, y que, como dicen esos famosos influencers, si el contenido a usted le gusta y le aporta conocimiento, pues ya sabe, suscríbase, active la campanita y recomiéndelo a 3 docenas de amigos. Ya lo de 3 amigos sueltos, eso como que ya no es suficiente. Así que muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado por Twitter, por YouTube, por Twitch y más tarde, pues a quienes lo van a ver, pues tanto por Spotify, por Apple Podcast como por Substack. No, las gracias Eso, a ti, Laureano.
Las gracias a ti y te tomo la palabra. Yo no descarto la posibilidad de nueva vez lo que me queda de voz, ponerla de frente a tu piano. No, no, yo tampoco descarto volver a meterle mano al piano. Eso viene, eso viene. Señores, muchísimas gracias a todos y Carlos, un fuerte abrazo. Espero verte por aquí más a menudo. Igualmente, igualmente. Nos vamos a tomar un cafecito, ya lo verás.